Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, Como saben, hoy tenemos una charla súper interesante sobre el hidrógeno, presente y el futuro del hidrógeno en Latinoamérica, para lo cual contamos con la presencia de un expositor internacional de bastante experiencia en la industria, eh, que nos estará acompañando en el día de hoy con una charla magistral de aproximadamente unos 40 minutos. eh, y esperamos que haya un espacio importante también para preguntas y respuestas donde todos ustedes puedan interactuar con el expositor, ¿no? Y con el invitado especial que tenemos el día de hoy. Antes de continuar con la agenda, quisiera, como de costumbre, agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo concreto AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, KPMG, Tigo Business, Panama Canal Railway y Global Bank. En esta ocasión vamos a llevar una dinámica relativamente diferente a la que usualmente utilizamos. La idea es que, dado que tenemos un solo expositor, es que este expositor pueda, no ha pedido que la audiencia pueda interactuar a lo largo de su presentación con él, pudiendo levantar las manos, hacer preguntas de manera directa. Por lo tanto, hemos habilitado, vamos a decirlo, los micrófonos y el video para que puedan ustedes también interactuar con nuestro invitado. Eh, quiero ahora le quiero presentar ahora a Luis Sarraz. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y por el tiempo que has sacado para nosotros en el Comité de Energía en el día de hoy. Luis Arras es vicepresidente de la Unidad Internacional de Hidrógeno Verde en AES. Tiene más de 35 años vinculado a la empresa y a la industria. Se ha encargado de desarrollar la estrategia eh, de crecimiento de los negocios de hidrógeno verde en los países donde AES tiene presencia, fuera de Estados Unidos. Tiene una vasta experiencia en mercados de commodities, desarrollo de negocio, gestión de portafolio y de riesgo, y también, evidentemente, en temas de logística, transporte marítimo y combustibles fósiles, ¿no? Es miembro también del board de Gas Andes Chile, que es el principal gasoducto que transporta gas natural desde Chile, desde Argentina y Chile. Es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Chile. Luis, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y por el tiempo que nos estás dedicando el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Un honor estar acá. Eh, Espero que podamos tener una conversación interesante hoy día, más que una charla unidireccional. Solo una pequeña aclaración. Felizmente no tengo todavía 35 años de experiencia, son 25, porque si no, la edad que tendría es un poco más. Pero llevo ya más de casi 30 años en el mercado y desarrollando distintos tipos de negocios relacionados con combustible, con logística, como decías tú. Así que no, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y como les digo, ojalá podamos hacer esto más bien una conversación. Yo no veo necesariamente las manos levantadas de todo el mundo porque voy a tener en mi pantalla la presentación, así que si ustedes me ayudan, Federico o Julio, para cuando alguien tenga alguna duda o simplemente si alguien interviene, podemos ir conversando a lo largo de la presentación. Cuenta Así con que eso. Perfecto, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Creo que ahí se ve correcto. Sí, perfecto. Falta es ver si puedo yo. Ok. Muy bien. Nuevamente, buenos días a todos.
Vamos a conversar entonces un poco de cómo vemos el futuro del hidrógeno verde, pero en general vamos a llamar, porque está comenzando a pasar en el mundo, que se está hablando más bien de hidrógeno de bajas emisiones. Entonces vamos a hablar más bien de hidrógeno de bajas emisiones y cómo vemos su proyección en Latinoamérica principalmente. Hay una serie de información adicional que podría estar en esta presentación respecto de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un mercado muy importante, que no está necesariamente contenida acá, pero que si ustedes tienen alguna duda podemos ir aclarándola. Y también sobre temas más específicos relacionados a tecnología o a logística, que también se pueden ir conversando. Lo que vamos a hacer hoy día es dar un recorrido general desde bien el inicio del tema del hidrógeno, entendiendo desde las bases, para llegar un poco a entender qué es lo que creemos que falta hacer, en particular en Latinoamérica, como para tener un buen desarrollo de este naciente mercado. Creo que eso es muy importante tenerlo claro desde bien al inicio. El hidrógeno renovable o de baja emisiones no es todavía un commodity, no es un mercado que exista, no hay liquidez para esto, no hay transparencia para un mercado como este, pero todo indica, de acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos años, de que lo va a hacer, por lo que vamos a ver en la presentación un poco más adelante y lo que vamos a extraer de la conversación. Entonces yo creo que es importante partir planteándonos dónde estamos. Uno de los motivos por los cuales creemos que el hidrógeno va a ser el hidrógeno de baja emisión es una realidad es el minuto en el que estamos a nivel mundial. El cambio climático es una realidad. Nadie hoy día ya lo discute. Es algo que está ocurriendo y que lo estamos sintiendo. Y eso ha originado que efectivamente las principales economías del mundo comiencen a evolucionar, a tratar de descarbonizar. Y en el ámbito de la industria de la energía, hoy estamos en un minuto que es primera vez que se da, podríamos decir, en la historia. Es una oportunidad enorme, hay una transformación en proceso muy grande, cosas que no nos imaginábamos que iban a ocurrir hace 10, 15 años atrás, como el desarrollo de la energía renovable, hoy día es una realidad en la mayoría de nuestros países en América y también en Europa, obviamente. Y es por eso que hoy día el hidrógeno, yo diría un poco apoyado por lo que ocurrió durante la pandemia y los conflictos bélicos que lamentablemente hoy día estamos viviendo, han generado que haya una orientación más fuerte de la economía a un proceso de descarbonización, pero centrado también en el crecimiento de su economía en base a este proceso de descarbonización. Y así como hoy día vemos que hay una gran parte de las economías del mundo, más de 3/4 del GDP global, hoy día han definido políticas orientadas a tener un balance neto cero en algún minuto de aquí al 2050. Y se estima que eso va a generar un nivel de inversión en energías renovables que es gigantesco. Estamos hablando de más de $1 trillón. Entonces, estamos hablando de cifras muy grandes. Y en términos de electricidad, probablemente una multiplicación por 2 o por 3 también en el periodo de aquí hasta el 2050. La electricidad va a ser uno de los principales elementos que van a ayudar a descarbonizar la industria y en general las economías. Y el hidrógeno va a ser probablemente contribuidor para descarbonizar aquellas industrias que son más difíciles de electrificar. Entonces, si uno mira ahora cuál es el rol que se espera que juegue el hidrógeno a nivel global en este proceso de descarbonización, rápidamente concluye de que su rol va a ser relevante, va a tener un rol importante en el sentido de que va a cubrir ciertas áreas de la economía que hoy día no están cubiertas. Hoy día, en el 2020, uno ve cómo está compuesto
la estructura de producción de hidrógeno, y es principalmente hidrógeno fósil, ¿verdad? De origen fósil, reformado de metano. Uno rompe la molécula de gas natural, emite CO2, obtiene hidrógeno y emite en total más o menos 10 veces en peso lo que uno genera en hidrógeno en CO2. Entonces es bien intensivo el proceso. Hoy día se producen del orden de, y se consumen del orden de 90 millones de toneladas de hidrógeno a nivel mundial y 10 veces eso, o sea, 900 millones de toneladas son las emisiones de CO2 que esto genera en el año 2020. Y si ustedes se fijan en el gráfico del centro, se espera que esto crezca de manera importante, pero a la vez todo lo que es combustibles fósiles se reduzca, o todo lo que es hidrógeno de combustibles fósiles se reduzca de manera importante también hacia el año 2050. Esperamos un mercado de más o menos 500 a 600 millones de toneladas de hidrógeno hacia el año 2050, donde principalmente vamos a tener hidrógeno que debería provenir de fuentes renovables, hidrógeno verde directamente, y también hidrógeno con captura de carbono, que es algo que también hoy día se está desarrollando con mucha fuerza. ¿Qué se espera que esto llegue a producir? Bueno, básicamente el hidrógeno se espera que permita reducir un 6% de las emisiones hacia el año 2050. Como ustedes pueden ver, la energía renovable, la electrificación directa va a ser también una porción bastante importante, pero no es menor el porcentaje que va a usar el hidrógeno, y de hecho se espera que hacia el año 2050 la participación total esté en torno al 13% del consumo del hidrógeno. Entonces, hay una evolución importante, pero ¿de qué se trata este tema del hidrógeno? Uno dice, bueno, ¿cómo va a descarbonizar? ¿Cómo va a ayudar a abatir en esta industria? Entonces, si uno lo mira con un poco más de detalle, cómo es la producción, como yo lo decía hace unos minutos, y cómo se consume por regiones esto, uno rápidamente ve y en qué industria, uno rápidamente ve que hoy día está principalmente enfocado la producción del hidrógeno en el método tradicional, que es reformado de metano, y hay dos grandes industrias que hoy día, o dos grandes sectores que hoy día lo consumen, ¿verdad? La refinería de petróleo, la refinación de petróleo requiere de hidrógeno, y por otro lado, la industria. ¿Qué industria? Bueno, básicamente producción de fertilizantes químicos y ese tipo de cosas. No hay muchas más aplicaciones. Sin embargo, hacia el año 2030, que eso es mañana, a la vuelta de la esquina, ya se ve que hay un ingreso importante de participación de hidrógeno producido de manera no tradicional, y por otro lado también una diversificación en su uso en la industria. Se espera que haya algo de consumo, obviamente va a seguir habiendo y va a crecer el consumo tanto en refinería como en lo que tiene que ver con la industria tradicional, pero se espera que se empiece a producir también hidrógeno para uso en el transporte, también en combustibles sintéticos. Probablemente también va a ser usado en algunas economías de nicho, que va a tener una participación importante en la producción de energía eléctrica. No es lo más eficiente, pero cuando no hay alternativas y es la única solución, probablemente va a ser usado. Y bueno, otras industrias, se está hablando del acero, la producción de acero y otros. Así que se espera que haya un crecimiento en esa vía. En la torta que se ve a mano derecha, uno puede ver cómo hoy día se consume esto. Es muy probable que esta figura o esta distribución del consumo no varíe de manera muy importante al inicio de aquí al 2030, pero va a depender cómo se desarrolle esta industria en si esta distribución cambia. Hay una corriente importante de pensamiento de que sería incluso interesante el poder distribuir de mejor manera la producción de bienes finales para evitar el transporte del hidrógeno. Ustedes saben, el hidrógeno hoy día no es algo fácil de transportar, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, y por lo tanto puede ser una oportunidad para las economías menos desarrolladas que en lugar de producir el combustible y exportarlo directamente, en lugar de eso se haga algo un poco distinto y que alguna parte de la cadena de valor de alguna industria se traslade
y en lugar de trasladar el combustible, se produzca, por ejemplo, en el caso del acero, que se puedan producir los productos iniciales del acero en el país de origen de producción del hidrógeno y eso se transporte, se exporte, que sería mucho más fácil. Entonces, esto es como hoy día vemos el tema, como lo estamos proyectando hacia el año 2030, como vemos la irrupción de un hidrógeno nuevo. Ahora, ¿de qué se trata cuando uno habla de hidrógeno nuevo? Pues ustedes habrán escuchado hablar de los colores del hidrógeno. Esto está empezando a pasar un poco de moda, como decía al inicio. Esto se está empezando a transformar más bien en una discusión de hidrógeno de baja intensidad en emisiones y se está empezando a tratar de discriminar los distintos hidrógenos de acuerdo al porcentaje o al volumen de emisiones que implica cada uno de ellos. Pero si uno se queda en esta descripción más discreta, lo que hay hoy día como hidrógeno tradicional es lo que llamamos básicamente el hidrógeno negro, café y gris, que es básicamente gasificación de carbón, ahí hay una agenda, no sé, captura de carbono, o la gasificación de lignitos o de gas. Bueno, estos son los métodos tradicionales que existen hoy día. La refinería, por ejemplo, lo que hace es que extraen del gas natural el hidrógeno y emiten CO2. Y eso hoy día el 99% de la producción. Lo que se espera es que eso vaya bajando en el tiempo y esto que hoy día es un 1% de la producción, que es el azul, el verde, el turquesa, el amarillo. De hecho, bien, hay anécdotas respecto al amarillo, nadie quiere ser el color rosado porque está muy cerca del rojo, entonces se quieren poner el amarillo, básicamente con energía nuclear en amarillo, ¿verdad? Producción de energía nuclear, electrólisis. El azul es básicamente con la captura de carbono, o sea, tomar el tradicional, ya sea el blanco, el café o el gris, y capturar el carbono. Hoy día la captura de carbono desde el punto de vista tecnológico es relativamente cara, básicamente por el almacenamiento. De hecho, hoy día en Estados Unidos hay subsidios importantes al almacenamiento del orden de $80 por tonelada de CO2 almacenado, es lo que hoy día está aportando los incentivos, digamos. Pero es una tecnología que se podría desarrollar, pero requiere de ubicación de pozos de gas, por ejemplo, que ya estén consumidos, que puedan ser utilizados para almacenar el CO2 capturado. Y probablemente va a venir una discusión también en torno a eso respecto de los impactos medioambientales, como ocurrió también con el fracking de gas. En el Golfo, en el US Gulf, hoy día hay un desarrollo bien importante de este tema, pero lo que se espera que sea el reemplazo definitivo es el verde, es básicamente tomar la molécula de agua, usar energías renovables, romper la molécula de agua y por lo tanto las únicas emisiones que hay, si es que uno no lo captura, es de oxígeno, el hidrógeno se almacena y se utiliza. Y bueno, los otros dos son procedimientos que en particular el nuclear tiene también detractores por los desechos nucleares que eso genera, pero es básicamente reemplazar en el verde la producción de energía renovable y hacer el proceso de electrólisis, que es el proceso donde uno rompe la molécula. El proceso de electrólisis tiene como entrada básicamente agua y electricidad y tiene como salida hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? En lugar de hacerlo con energías renovables, eólicas, solares, mini hidro, hacerlo directamente con energía nuclear. Entonces, este es más o menos cuando se habla de los colores, a esto se refiere, pero como digo, estas diferenciaciones por color están tendiendo a desaparecer y se está empezando a hablar más bien de hidrógeno de bajas emisiones y catalogándolo de acuerdo al nivel de emisiones que tiene el hidrógeno, y los procesos de certificación van a estar orientados a medir ese nivel, la intensidad de emisiones de CO2 por kilogramo de hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con el programa que tienen hoy día, califican y incentivan la producción del hidrógeno de acuerdo a cuántos kilogramos o toneladas de CO2 se emiten por kilo de hidrógeno producido. Entonces empieza a ser un tema más continuo y no una definición tan discreta
como la que vemos aquí. ¿Cómo es el proceso en términos generales, para entenderlo un poco más, digamos, y los potenciales usos que esto puede tener en grandes rasgos de una manera bastante simplificada? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo uno ve un proyecto en términos generales de estas características? Uno debe tener energías renovables que pueden ser directamente suministradas al proceso de electrólisis, que es lo que vemos antes de la salida del hidrógeno, que hemos llamado aquí verde, ¿verdad? Porque esto está haciendo con energía 100% renovable teóricamente, o puede ser a través de la red. Si uno lo hace a través de la red, entra en una discusión respecto de los procesos de certificación. ¿Cómo uno garantiza que la energía que usa para el proceso de electrólisis efectivamente es 100% renovable? Y si esa energía es 100% renovable en base horaria, diaria, semanal, mensual, anual. Entonces, todo eso es parte de una discusión que hoy día está en proceso de cómo se define el hidrógeno de bajas emisiones y cómo se mide. Y esa medición va a requerir sistemas de monitoreo, validación y registro de cómo yo estoy produciendo la energía que van a impactar en el diseño de los proyectos. Por lo tanto, esto hay, como se dice en inglés, many moving parts, ¿verdad? Hay muchas variables que se están moviendo hoy día en torno a este tema. Entonces, primero tengo que tener energía renovable, ya sea directamente para ser utilizada o a través de la red. Y segundo, algo que nosotros creemos que va a ocurrir a nivel global es que va a ser muy difícil utilizar agua dulce, agua dulce de consumo, que podría servir para consumo humano en este proceso, a pesar de que la cantidad de agua que se necesita para el proceso en términos generales es muy baja. Para dar un ejemplo, en el caso de la minería de Chile, que es algo que hoy día tengo en la cabeza, básicamente un 1% del agua que consume para otros procesos, la misma minería, es lo que se necesita para producir todo el combustible que podría ser utilizado o todo el hidrógeno que podría ser utilizado como combustible en la misma minería. ¿Y cuánto representa eso del consumo del país? Bueno, 0,00 algo. Es realmente muy bajo el consumo de agua del que se habla. Son del orden de 9 litros de agua desmineralizada. Si uno habla de agua desalada, aproximadamente el doble, del orden de 20 litros de agua por kilogramo de hidrógeno que uno produce. Entonces, lo que hay detrás de esto es algo que creemos que va a ser muy importante en la industria, y es que creemos que va a haber un movimiento de las comunidades, de la sociedad, que va a tratar de preservar, aunque sea poca, el agua, que aunque sea poca el agua, y por lo tanto nos vamos a ver obligados a desalinar, a tener plantas de desalinización, ¿verdad? Esto tiene, por lo tanto, como salida, al romper la molécula de agua, hidrógeno, y ese hidrógeno no tiene también pérdida o almacenamiento de oxígeno. Ese hidrógeno, con una planta de captura de nitrógeno del aire, que es un proceso bastante estándar, puede obtener además nitrógeno, ¿verdad? Y si uno mezcla el nitrógeno que obtiene del aire, que tampoco tiene impacto medioambiental relevante, lo mezcla con el hidrógeno que obtuvo el proceso de electrólisis, uno puede producir amoníaco. Entonces aquí tenemos dos productos de salida que hoy día son los que están más en discusión, ¿verdad? Que son básicamente el amoníaco, y la otra alternativa es el hidrógeno directamente, que uno lo puede usar para transportarlo. Esta tecnología todavía no está disponible para transportar grandes volúmenes como uno lo hace con el gas natural licuado, ¿verdad? O puede utilizarlo directamente como combustible en transporte de alta carga, o podría ser en vehículos más pequeños. Ahí hay un tema de distancias, de volúmenes, etcétera. Y la otra alternativa es convertirlo en algo como, por ejemplo, como amoníaco. Podría ser también en otro tipo de combustible sintético, pero eso requiere captura de CO2 del aire, y eso hoy día es una tecnología que también está en desarrollo, es más cara. Alguna gente lo está tratando de hacer, por ejemplo, para producir metanol o algún otro combustible sintético. No es muy barato eso, está relativamente demostrado que es mucho más barato producir amoníaco. El amoníaco hoy día es una tecnología más disponible. Por eso que usé el ejemplo del amoníaco. No quiero decir que no pueda desarrollarse otro tipo de combustibles en base al hidrógeno, pero yo diría que hoy día el amoníaco es el más fácil de producir, es una cadena bastante conocida, y se puede además usar para transportar amoníaco a largas distancias, algo que se hace ya
con mucha frecuencia. En Panamá pasan muchos barcos transportando amoníaco. Son en general barcos de 50.000 toneladas de deadweight que recorren el mundo. Es tecnología conocida. Y eso se puede utilizar ya sea como consumo de un producto final, como un químico para producción de fertilizantes, explosivos y otras cosas, o se puede utilizar como combustible. Esta es una tecnología que ya está bastante desarrollada. Se espera que el primer barco con amoníaco esté disponible en el año 2025, o finalmente se puede usar para hacerle cracking al amoníaco, romper nuevamente la molécula de amoníaco, obtener de vuelta el hidrógeno, y ese hidrógeno se puede usar en distintas cosas, transporte, industria o lo que uno quiera. Es una manera, por lo tanto, en este sentido, el amoníaco podría servir también como un elemento de transporte del hidrógeno. ¿Cómo estoy con los tiempos? Sí, voy a ir un poco más rápido. Entonces, cuando uno ahora mira cómo se pretende usar esto hacia el año 2050, uno se encuentra con que básicamente el crecimiento hacia el año 2050 está un poco repetida a la lámina anterior, son del orden de 600.000 toneladas, pero aparece el consumo domiciliario, aparece el blending. Se espera que en la red de distribución de gas natural se pueda hacer de alguna manera blending de hidrógeno con gas natural. Hasta un 20% hoy día se puede utilizar sin tener que hacer grandes cambios en las redes, ¿verdad? Voy a seguir adelante con esta. Ahora, si uno piensa cuáles son las tecnologías que no tienen alternativa y cuáles son las que podrían ser directamente electrificadas, es donde uno empieza a ver que hay como unas ciertas zonas donde esto podría funcionar más rápido o más lento. Entonces, por ejemplo, el transporte marítimo, que uno lo ve acá, se cree que probablemente el amoníaco va a ser la solución final. Hay grandes compañías como Maersk que hoy día están ordenando barcos para utilizar como combustible metanol. Pero el mismo Maersk también está hoy día involucrado y tiene como visión de largo plazo que sea el amoníaco, el combustible definitivo. Pero lo que es claro es que el transporte marítimo no tiene muchas más alternativas que el tener un combustible que provenga del hidrógeno. Hay algunas ideas de electrificación directa con barcos que pueden usar este tipo de molinos de viento, pero en la práctica la única alternativa para darle seguridad al tema va a ser algún combustible sintético que provenga probablemente del hidrógeno. Lo mismo ocurre con la producción del acero. El acero usa el carbón hoy día para obtener el hidrógeno que necesita para la producción del acero y emite CO2, ¿verdad? Una alternativa sería para descarbonizar la industria, y aparentemente no hay muchas más alternativas, el utilizar hidrógeno directamente, y eso está en proceso. Ni qué decir de la industria de los químicos, ¿verdad? Como el amoníaco, que es la base de los fertilizantes del mundo. Eso va a requerir. Y bueno, y el transporte aéreo también probablemente no va a tener muchas alternativas. Es importante mencionar que tanto el transporte marítimo como el combustible aéreo son parte de la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Panamá hoy día. Por lo tanto, ahí hay un importante elemento de atracción para efectivamente ponerle atención a este tema. Y si uno se va hacia aplicaciones más distribuidas y de características distintas, donde, por ejemplo, tengo que trasladarme, en el caso del transporte, cortas distancias, probablemente la electrificación directa a través de baterías funcione mejor. O vaya a haber alguna combinación. Pero si me voy alejando, voy necesitando distancias más largas u operación continua o grandes volúmenes de carga, probablemente voy a ir entrando en el terreno donde la electrificación directa no va a ser suficiente. Y de hecho es así como se ve hoy. Hoy día los transportes de larga distancia, por ejemplo, o los transportes de gran carga y de operación continua como en la minería, requieren soluciones que la electrificación directa por sí sola no puede proveer en el largo plazo. Probablemente hay una etapa intermedia donde haya algo de eso, pero va a evolucionar en esa línea. Y hablando directamente del tema de transporte, que es algo que importa harto en Panamá, ¿verdad? Cuando uno habla de transportar el hidrógeno, exportarlo y usarlo para consumo
en largas distancias, uno se da cuenta de que a medida que la distancia aumenta, el amoníaco aparentemente es la mejor solución. El hidrógeno líquido, si bien hoy día no está descartado, todavía no existe. Es algo que está en lo que se llama el TRL, Technological Readiness Level, está en etapas tempranas, 6, en la escala de 1 a 9. Está más bien en desarrollo y prueba, digamos, ¿verdad? Todavía no llega a una etapa industrial. Hay barcos pequeñitos que están viendo si lo pueden transportar y etcétera. Y lo mismo el consumo como combustible del hidrógeno directamente en embarcaciones. Uno puede tener un estanque de esto, pero el problema que tiene es que hay que mantenerlo a casi cero. Estamos hablando de menos de 200, es más frío que el gas natural licuado, menos de 270 grados Celsius. Por lo tanto, esto lo que origina es que haya lo que entendemos, lo que llamamos el boil-off. Hay mucha pérdida de energía para mantener el hidrógeno a tan bajas temperaturas y por lo tanto en largas distancias la pérdida de eficiencia es muy grande. Por lo tanto, para distancias más cortas, tanto en su uso como combustible como para transportarlo, se ve que es más difícil el transporte del hidrógeno líquido. Y por eso que todo el mundo cree que esto va a llegar al amoníaco y por eso que las compañías que veían que hacia el 2040 el amoníaco iba a ser la solución, hoy día están viendo que probablemente va a ser un poco antes, en el 2030. Ahora bien, yo dije al inicio, este es un mercado naciente. Este es un mercado naciente. Entonces hay que hablar un poco de los precios en este tema. Esta es una lámina un poco complicada de seguir. No han habido actualizaciones porque no es muy transparente el mercado, pero para explicarlo en términos muy rápidos, cuando uno mira el costo nivelado del hidrógeno, vale decir, el costo nivelado incluye la inversión y la operación de esto en el largo plazo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que debería, para tener un retorno razonable de esto, cuál debería ser el precio del hidrógeno, de tal manera de que produzca el retorno? Uno lo mira hoy día y está en torno en el año 2019, 2020, estaba en torno a 20, a 6, hoy día está en torno a 5, ahora ha bajado un poco, ¿verdad? Pero los principales componentes de eso son, en el área de la operación futura, los costos de la energía, que ya han hecho una labor importante bajando de precio de manera significativa, y por otro lado está la componente del CAPEX, el equipo mismo que produce el hidrógeno, que es el electrolizador. Y ese es un equipo que hoy día se produce manualmente prácticamente a muy baja escala y todavía muy caro. Y eso necesitamos que aumenten escala, los costos de producción de estos equipos bajen, pase lo mismo que pasó con los paneles solares o con los generadores eólicos, ¿verdad? Y que su precio baje. Esa componente es 1,6 de $6. O sea, estamos hablando de casi un 30% del costo, ¿verdad? Pero tiene un efecto importante en el costo de la energía, igual. El costo de la energía, hoy, si bien es del orden de un 20% en teoría en el costo nivelado puramente tal, la verdad es que en términos de OPEX es mucho más grande. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si uno quiere tener energía barata, tiene que tratar de apuntar a generación eólica o solar. La generación eólica o solar en general tiene un periodo de operación del orden de 2.000 a 3.000 horas por año. O sea, un 30 a un 40% de factor de capacidad. Si uno logra ubicarse en ese rango, como ustedes pueden ver, para distintos precios de la tecnología de electrólisis, el precio del hidrógeno tiende a bajar de manera relevante. El costo nivelado tiende a acercarse a los $2. Si uno logra bajar el costo de esta tecnología incluso por debajo de los $450, uno se acerca, pero ya empieza a ser marginal acá. Y aquí empieza a jugar un rol importante el costo de la energía. Estas curvas que ustedes ven acá, no sé, espero que si tienen alguna duda después me pueden consultar. Yo sé que no es fácil de procesar esto muy rápido, pero esto está hecho con un precio de la energía de $40. Si uno, por ejemplo, pudiese hacer este mismo análisis con energía puramente solar, que uno debiera poder conseguirla a la mitad del precio, este precio del hidrógeno podría bajar
y situarse entre 1 y 2 dólares, y eso ya lo vuelve competitivo en el mercado respecto del el hidrógeno tradicional que hoy día se produce, que depende del precio del gas natural, pero que hoy día debe estar en torno a $1 por kilogramo. Entonces, eso generaría que el mercado gatille muy rápidamente y parta sin mayores inconvenientes. Entonces, aquí lo que tenemos que lograr es que el precio de la tecnología de electrólisis baje y encontrar la manera de desarrollar los proyectos en lugares que podamos acceder a energía, ojalá eólica o solar, que nos permita situarnos en este rango de la curva donde ya se logra una caída importante en los precios. Ahora, ¿qué ha ido ocurriendo en la práctica con el costo de los electrolizadores? Que parece ser la pieza clave. Entre el año 2014 y el año 2019 bajó de manera significativa, más de un 50%. Y yo puedo decir que hoy día, en el año 2023, con números duros, esto ya está bajo los $900, $1.000 el costo. Por lo tanto, efectivamente se ha ido dando una caída en el precio de la tecnología que esperamos que siga evolucionando. De hecho, lo que se espera es que esa caída, como ustedes pueden ver en esta lámina, que en el año 2020, como decía yo, estaba entre 1.000 y $1.700, vaya tendiendo al año 2025 ya estar bajo los $600 y que hacia el año 2050 esté ya definitivamente estabilizado bajo los $400, lo que debería ser un incentivo importante a que el mercado se desarrolle. El problema que tenemos acá es el huevo o la gallina, porque para que esto ocurra, yo tengo que tener demanda, tengo que aumentar la escala de la producción de electrolizadores. Mientras no tenga demanda no lo puedo hacer, pero hoy día no hay demanda porque el costo de los electrolizadores es muy alto. Y eso es básicamente lo que tratan de resolver las políticas públicas, donde hay incentivos al uso del hidrógeno, como en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, el incentivo fue aproximadamente un 70% del costo del kilo de hidrógeno producido, para decir 75, vale decir, de $4 que puede costar producir un kilo de hidrógeno, más o menos $3 lo que está proponiendo aportar, dependiendo del nivel de intensidad de CO2 que tenga el hidrógeno, Estados Unidos está pretendiendo aportar, y eso coloca el hidrógeno en el rango de $1 y lo hace competitivo con el hidrógeno tradicional, y eso hace que la industria se gatille. Entonces, eso es básicamente lo que deberíamos ver en el futuro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿está ocurriendo esto de verdad? Efectivamente, ¿hay mayor producción de equipos de electrólisis? Y la respuesta es sí. O sea, de 300 megas en el año 2019, creo que hoy día vamos en 4 gigas de producción anual de electrolizadores. Ya hay 14 gigas que están comprometidos en términos de instalaciones, de fábrica, en distintas partes del mundo, y se espera que esto llegue a más de 400 gigas de capacidad instalada hacia el año 2050. La distribución geográfica es muy importante, y acá hay algo que también jugó un papel bien importante en el caso de los paneles solares para la energía renovable solar y de los generadores eólicos, y es básicamente China. China no ha mostrado mucha participación en el mercado, pero los principales proyectos de hidrógeno ya están en China. O sea, el proyecto más grande, que creo que tiene 250 megas instalados, o entre 200 y 250, hay 2 proyectos, están en China y están ya produciendo hidrógeno renovable de bajas emisiones con electrólisis en este minuto. Y ellos todavía no salen al mercado. Ellos pueden generar una caída de la curva de los precios bastante importante. La percepción general que hay es que ellos están bastante cautos, no quieren ser probablemente acusados de dumping o algo por el estilo, y por lo tanto han sido muy cautelosos con liberar sus precios y su tecnología. De hecho, han sacado algunas declaraciones públicas en las que dicen que si bien sus electrolizadores son más baratos, aún son menos confiables que los de producción europea o de Estados Unidos. Por lo tanto, eso hay que considerarlo dentro de la vida de los equipamientos cuando uno hace el cálculo. Pero está ocurriendo, es algo que va en camino y que se espera que se desarrolle y que exista, digamos, de manera efectiva. ¿Qué es lo que debería producir esto? Bueno, que del 2019, que era lo que yo decía, que donde uno podía ver que el hidrógeno azul, que
que se estaba produciendo con captura o que se podría producir con captura de CO2, el con gas, que debería estar entre 1,5 y 2,5, el verde, que es el más puro, el electrólisis 100% con energía renovable, está bastante caro por esto mismo, digamos, ¿verdad? Y lo que se espera es que en el año 2030 ya esté compitiendo con el hidrógeno azul y en el año 2050 esté en rangos que le permitan competir directamente con el hidrógeno tradicional que se produce hoy día, vale decir, bajo el dólar, un poco por sobre el dólar para la producción del hidrógeno. Así que esta es la evolución que todo el mundo espera, que creemos que se está dando. Efectivamente, hemos pasado en estos últimos 2 o 3 años por un periodo de inflación importante, donde este precio del 2019 al 2023 hizo una especie de U, bajó y volvió a subir por la pandemia, por la guerra, etcétera. Pero nuevamente está comenzando a bajar y se espera que hacia el año 2050 sea competitivo. Ustedes me avisan, veo de reojo en el chat que hay alguna Todo conversación, bien. si necesitan, Sí, ustedes me avisan si necesitamos algo. Ok. Pero gracias, bueno, Luis. pues nada. Entonces, como les decía, esperamos esta evolución de precios. ¿Y qué es lo que debería ocurrir hacia el año 2030, que estamos acá, donde todavía vemos que el hidrógeno verde, azul, es todavía más caro que el hidrógeno tradicional? Nosotros creemos que efectivamente vamos a tener que cubrir esto con algún tipo de green premium. O sea, va a haber algún premio verde para aquel que consuma. Por ejemplo, aquí hicimos el ejemplo con el caso del amoníaco, que es que lo que creemos que va a ser el mayor volumen de exportación, que es una de las cosas que creemos que le importa básicamente a Latinoamérica y el Caribe. Estados Unidos probablemente va a ser autoproductor y va a tener alguna capacidad de exportación inicial, se espera. Probablemente en el caso, por ejemplo, del amoníaco, y esto es perfectamente trasladable al hidrógeno, lo que vamos a tener es que vamos a tener que pagar algún premio. Y lo va a tener que pagar aquel que necesita adoptar esto de manera más rápida. Por ejemplo, el transporte marítimo. El transporte marítimo, efectivamente, se estima que va a tener que pagar algún premio. Los primeros barcos que usen amoníaco o metanol van a tener que pagar ese premio. En el caso del metanol, el tema va a estar en el costo del metanol, vale decir, entre comillas, en el OPEX del transporte. En el caso del amoníaco va a estar más distribuido, va a estar tanto en el OPEX como en el rediseño del barco, el barco que yo les comentaba que se espera que esté disponible en el año 2025, que contiene ya estanques de amoníaco y etcétera, efectivamente. Se estima que el costo del transporte marítimo por tonelada podría aumentar entre un 30 y un 70%, y eso lo va a tener que cubrir la cadena de alguna manera. Por lo tanto, por ejemplo, cargas que son de alto valor como los vehículos, como la industria automotriz o el cobre, en el caso del sur de Perú y el norte de Chile, que la tonelada de cobre o el vehículo en sí tienen un alto costo, probablemente pagar un premio por un transporte con 0 emisiones va a ser factible. Estamos hablando de una tonelada de cobre, por ejemplo, puede costar $4,000, $5,000. El transporte marítimo tradicional de una tonelada de cobre son $30. Si esto aumenta a $45, son $15 más, $15 sobre $5,000. Es un premio que probablemente el mercado va a poder pagar, y por eso que hoy día los primeros barcos que se están viendo es para ese tipo de industria, ¿verdad? Lo mismo en el caso de la energía. Por ejemplo, Japón, Corea, que lo vamos a ver más adelante, no tienen mucha alternativa para descarbonizar su generación de electricidad más que reemplazar el combustible. Ellos no pueden reemplazar la flota de generación porque no tienen espacio. Entonces probablemente van a tener que mezclar combustibles fósiles con amoníaco, y eso van a tener que pagar un premio por él, ¿verdad? La refinería, probablemente si se quiere descarbonizar, va a tener que hacer lo mismo, y la producción del acero. Y cuando la industria propiamente tal no lo pueda pagar, probablemente lo que va a venir a cerrar esos gaps va a ser incentivos que vengan de los gobiernos o impuestos a las emisiones de CO2, y por lo tanto, finalmente eso lo va a pagar el consumidor final. O lo paga la industria o lo paga el consumidor final, pero alguien lo va a tener que pagar en el primer periodo si es que efectivamente queremos alcanzar las metas de descarbonización del 2030. Hoy día hay 2 grandes mecanismos. Uno es grants o subsidios directos o
Sí, bien diría yo directos, como por ejemplo el IRA en Estados Unidos. El IRA en Estados Unidos es básicamente un reembolso de la inversión o una exención tributaria que uno puede comercializar en el mercado si es que no tiene la base tributaria suficiente para acceder a descontar la exención. Mecanismos como ese, que son aporte directo, va a ser uno de los elementos que va a tender a cerrar la diferencia. Los otros van a ser las compensaciones por diferencia, como lo que está haciendo Europa y lo que pretende hacer el Asia, que es básicamente hacer licitaciones centralizadas, donde uno ve cuánto es la mejor oferta que hay, cuánto es el mejor precio que se puede pagar y tratar de subsidiar esa diferencia en programas a 10 años o algo por el estilo. Así que esto es más o menos lo que está ocurriendo a nivel global en el mercado. Aquí vamos a hacer un pequeño quiebre. Si alguien tiene alguna duda respecto de eso, por favor, me lo hace saber. Tenemos Miremos un algunas, poco. Luis, Sí, tenemos adelante. algunas preguntas, pero yo creo que mejor esperamos hacia el final y la dejamos, ¿ok? Ok, aquí logré mirar el chat. Ok. ¿Cuáles son los principales mercados de importación? Entonces, ahora, si uno piensa en Latinoamérica y el Caribe y en general en América, uno dice, bueno, ¿vamos a ser nosotros importadores? Pareciera ser que no. Pareciera ser que la mayor parte de los países de Latinoamérica tienen un buen potencial en energía renovable, que es uno de los elementos principales para producir eso. Y por lo tanto, ¿dónde deberían estar los principales mercados de importación? Bueno, aquí hay dos grandes potencias en esta materia, que son Estados Unidos y China, que creemos, y no nos vamos a considerar acá, podrían ser importadores o exportadores. Es algo que ocurre con la mayoría de los combustibles. Si uno mira la historia de estas dos grandes potencias, históricamente siempre han pasado de importador neto a exportador, como pasó en el caso del gas natural, en el caso de Estados Unidos, que los terminales que tenemos, ¿verdad?, que se construyeron en el último tiempo, eran originalmente terminales para importación de gas natural licuado, y cuando se descubrió el shale gas, ¿verdad?, y se empezó a explotar, entonces los convirtieron en terminales de LNG. Lo mismo ocurre con China, con todos los commodities prácticamente, son importadores y exportadores. Entonces, si uno despeja un poco la cancha de ellos dos, básicamente hay algunos mercados que son bien claros cuáles van a ser los principales importadores. Entonces, primero es saber quién está pensando en esto. Y estos son todos los países que están hoy día mirando el uso del hidrógeno o la producción del hidrógeno. Y probablemente me quedo corto, de hecho no está Panamá acá, esta gráfica es un poco antigua. Panamá ya tiene una estrategia nacional de hidrógeno que salió creo que en julio de este año, y sigue avanzando esto. Todos los días tenemos más países que están poniendo su ojo de manera importante. En el sur de África también están apareciendo algunos países, ¿verdad? Todos pensando en básicamente descarbonizar, pero también pensando, de acuerdo a los últimos eventos bélicos, en una distribución geopolítica distinta del suministro. Europa ya no quiere confiar o no quiere basarse exclusivamente, como le ocurrió con el gas ruso, van a querer diversificar. Y por eso que hay muchos programas que están tendiendo a diversificar la producción a través del mundo. Y si uno mira cuáles son las demandas esperadas por estos mercados, Japón y Corea en el año 2030 y 2050, como lo vemos, 10 millones de toneladas, por ejemplo, está viendo Japón y Corea en el año 2030, y en el año 2050 35 millones de toneladas. Europa 20, de los cuales quiere importar 10. En el caso de Japón y Corea, prácticamente todo importado. En el caso de Europa, de los 20 millones del 2030, 10 millones los quieren importar, y 95 millones sería el target de consumo en el año 2050. Nosotros creemos que básicamente Europa, Corea, Japón van a ser los principales mercados importadores a los cuales vamos a acceder de aquí al año 2030, pensando en exportaciones de Latinoamérica y el Caribe. Si uno trata de dimensionar esto, 10 millones de toneladas, por ejemplo, de Japón, 10 millones de toneladas de hidrógeno son del orden de, si uno lo coloca en términos de amoníaco, son del orden de 56 millones de toneladas de amoníaco. Si uno lo coloca en términos de energía, probablemente estamos hablando de 100 gigas de energía renovable. Solamente 10 millones de toneladas.
Si uno le suma otros 10 millones de toneladas de Europa en exportación, es duplicar la cifra. Si uno piensa en que hay que reemplazar la producción mundial de hidrógeno, que son 90 millones de toneladas, y que vamos a apuntar a 600 millones de toneladas, el volumen de la cantidad de proyectos, el volumen de energía renovable que se requiere es tremendo. Entonces voy a pasar muy rápido por esto, voy a mencionar simplemente las principales estrategias que han estado desarrollando cada uno de estos mercados. Europa apunta básicamente a autoproducción, principalmente en el sur de España, y también tienen la intención de construir un gasoducto de hidrógeno que cruza el norte de África y llegue al Medio Oriente y poder traer desde el Medio Oriente hidrógeno. Pero principalmente hidrógeno como tal, ellos apuntan a autoconsumo, se han puesto metas, hay números que han estado apuntando para soportar para respaldar este crecimiento, ¿verdad? Y el resto, principalmente en formato de amoníaco o metanol u otros químicos, ¿verdad? Importarlo. Entonces, hay 10 millones de toneladas que ellos pretenden importar, 10 millones de toneladas que ellos esperan autoproducir y construir toda una red de gasoductos que les permita consumo doméstico. Si uno mira ahora Japón no tiene mucha alternativa. Japón lo que tiene que hacer es que tiene que importar y tiene que mezclar. De hecho, en Japón hoy ya se está probando una mezcla de 80% de carbón con 20% de amoníaco, no verde, amoníaco gris. Esa mezcla se está combustionando en plantas de generación de electricidad. Y lo están probando y tienen intenciones de ir subiendo ese porcentaje de amoníaco. Es caro, efectivamente caro, pero no tienen muchas más alternativas. Y tienen que desarrollar toda una infraestructura para recibir amoníaco o recibir el combustible que sea por el cual vayan a reemplazar el gas o el carbón. Básicamente se piensa en amoníaco para usarlo directamente en la combustión en plantas de carbón, pero también se piensa en el amoníaco como un elemento de transporte para extraer hidrógeno que se puede utilizar básicamente en 2 o 3 aplicaciones. Uso domiciliario, en reemplazo de gas natural, producción de acero y generación de energía eléctrica en ciclos combinados, mezclando gas natural con hidrógeno. A eso están apuntando hoy en China. Se espera que en el año 2024 estén los primeros procesos de compra. No es muy diferente el caso de Corea. Corea, muy similar. De hecho, se espera que estas dos economías unan fuerzas para desarrollar programas en conjunto. Probablemente Corea le preste apoyo a Japón en el almacenamiento. Y estas dos economías van a tratar de hacer una mezcla de lo que hace Europa y lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos con incentivos directos, Europa compensaciones por diferencia. Ellos probablemente van a hacer una mezcla de esto y lo van a hacer a través de procesos competitivos de suministro, como regularmente lo hacen con otros combustibles también, como el gas natural licuado y otros. Entonces veamos un poco ahora qué pasa en Latinoamérica, cómo estamos en Latinoamérica. Entonces, lo primero es entender Latinoamérica, qué tan relevante es en este juego. Y la verdad es que es tremendamente relevante. O sea, Latinoamérica se ve como el área del mundo donde se va a producir la mayor cantidad de hidrógeno bajo 1,8 dólares por kilogramo. O sea, hidrógeno barato, accesible. La mayor cantidad se espera que se produzca en Sudamérica, y si uno le agrega a esto Latinoamérica y el Caribe, aquí no está México, probablemente sea más. Y más importante que eso, el volumen que puede producir con el nivel de industrialización que hoy tiene la región, excede por largo lo que uno puede consumir, pero por largo. Por lo tanto, es un exportador neto como región. Probablemente algunos de los países vayan a ser importadores y otros exportadores dentro de pero la región en el neto va a ser un fuerte exportador. Estados Unidos es una incógnita. Con el programa que tienen hoy día ya están empezando a gatillar los proyectos, lo vamos a ver más adelante, pero no se sabe si van a ser exportadores o importadores netos, pero van a ser grandes productores, lo mismo que China, ¿verdad? Y bueno, y la principal competencia, entre comillas, que tiene Latinoamérica es Australia. Australia por cultura está muy cerca de los principales importadores en el Asia y es bien visto por Europa también, pero por otro lado Europa y el Asia quieren diversificar y por lo tanto
Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe van a ser importantes productores y exportadores, se espera, hacia el año 2050, y van a ser uno de los primeros que partan también en el año 2030. Si uno mira el índice que desarrolla una compañía que se llama Inicio, que es quien ha estado, yo diría que es de lo más avanzado que hay hoy día en términos de mirar qué tan avanzadas están las distintas economías para el desarrollo de la industria del hidrógeno. Siempre estos análisis pueden mejorarse y uno podría discrepar en alguna parte, pero hoy día es lo que está más disponible y tiene una metodología relativamente clara, y esa metodología incluye el evaluar cómo cada uno de los países están hoy día desarrollando estrategias nacionales, cuál es el desarrollo del ecosistema. Cuando se refiere al ecosistema, cómo lo entienden las comunidades, si la regulación está vigente, la regulación vigente considera hidrógeno o no, cuáles son los sectores donde se puede aplicar, etcétera. Ya hacen este ranking. Y en este ranking nos encontramos con que hay 3 países que están liderando esto, ¿verdad? Que son básicamente Chile, Colombia y Brasil, pero todos los países de la región hay desarrollos que no son menores, ¿verdad? Y están ahí. De hecho, Panamá aparece también aquí, un poco más abajo, pero Panamá tiene, por ejemplo, su estrategia nacional recién este año. El caso de Chile fue el 2021. Entonces, hay el salto, Colombia, en el caso de Colombia, el avance que tuvo en los últimos 2 años fue gigante. Lo mismo puede ocurrir con el resto de los países de la región, y probablemente esto no vaya a tener mucha diferencia en unos 3 o 4 años, donde van a estar todos bastante bien avanzados. Pero se ve que en la región hay camino recorrido, no es algo que hoy día no se esté mirando. Entonces, si uno mira estos 3 o 4, si miramos 3 o 4 de estos países, ¿cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema en Chile? Básicamente, Chile tiene buena energía renovable, tiene una red que espera estar descarbonizada en un 70% hacia el año 2030, tiene ya definida su estrategia y ha estado levantando financiamientos que son bastante simbólicos, ¿eh? Cuando uno habla de 1 billón o 1.000 millones de dólares en el caso de líneas de financiamiento para el desarrollo de proyectos, y piensa que un proyecto de gran escala son 4 veces eso, entonces no es mucho dinero, pero es una señal importante el que organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Alemán, estén dispuestos a colocar dinero en líneas de crédito, con créditos relativamente blandos, con ciertas consideraciones para apoyar el desarrollo de la industria. Es básicamente una señal de que en el país se puede invertir o está avanzando. Y esto mismo se está tratando de replicar en los otros países de la región también. En el caso de Colombia, Colombia también tiene buenos recursos renovables, sobre todo en la parte norte de Colombia, en la zona de La Guajira, que está bastante cercana a Panamá, ¿verdad? Ellos ya tienen su estrategia nacional de hidrógeno, definieron sus metas, tienen buenos recursos renovables, y han desarrollado incentivos tributarios para el desarrollo de la industria. Hay alto movimiento también en Colombia, y Colombia puede ser un importante exportador. Lo relevante, lo interesante que tiene además la industria del hidrógeno, tanto en Colombia como en Chile, es que permite desarrollar energías renovables que antes eran difíciles de desarrollar porque eran difíciles de conectar a la red. Y por lo tanto ahora uno puede darle un propósito distinto a esto, y en lugar de utilizarlo para producir electrones, uno lo utiliza para producir moléculas y exportar de alguna manera energía renovable. Bueno, Brasil es un monstruo, hay muchos desarrollos en distintas partes de Brasil, están en la etapa de desarrollo de su estrategia nacional, pero ya tienen claras políticas definidas en torno a esto, y además tienen algo que es muy importante, que el nordeste de Brasil tiene ya un 90% de energías renovables como componente de su red. Y también aquí hay organismos internacionales como el Banco Alemán, que ya están incluyéndolos en sus líneas de financiamiento para el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Y bueno, Panamá recientemente definió su estrategia nacional, lo hizo ahora en julio, ¿verdad? Están bastante orientados el desarrollo a estos 7 ejes estratégicos que han definido, donde consideran básicamente un fuerte enfoque en los aspectos logísticos y también en la descarbonización del transporte más bien pesado, off-road, que se le llama en el país. Y por lo tanto hay una visión de hacia dónde hay que ir,
La intención es capturar también de alguna manera la reducción de emisiones de todo el transporte marítimo que cruza el canal para llevarlo a la reducción de emisiones, a las metas de reducción de emisiones que tiene el país. Ahí se me quedó un título mal. Debería decir Panamá. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como AES en esto? No voy a detenerme mucho acá. AES es una empresa que está globalmente distribuida y hoy día su principal foco es básicamente la energía renovable. El hidrógeno lo ve como un gran impulsor del desarrollo de la energía renovable y es por eso que hemos decidido entrar al mundo del hidrógeno. Tenemos no solamente como compañía la capacidad de saber desarrollar de buena manera proyectos de energía renovable, sino que también somos expertos en desalinización de agua, que es el otro elemento importante, también en almacenamiento. Hoy día, a través de Fluence, somos líderes en este tema. Los tres elementos son importantes para la configuración y además estamos, en particular en Latinoamérica y el Caribe, en las mejores localizaciones. Estamos en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina, que probablemente va a ser uno de los países que despeguen en el futuro. Y además estamos en Panamá, donde probablemente va a ser el centro logístico de distribución de estos productos. Por lo tanto, creemos que tenemos las habilidades para poder desarrollar esto. Estamos organizados en 4 áreas de negocio, donde hoy día en el área de nuevas tecnologías está situado el hidrógeno, el desarrollo de la industria del hidrógeno, ¿verdad? Y los proyectos que tenemos hoy día son bastante ambiciosos. O sea, nuestra intención es que en el año 2030 podamos estar produciendo 1.200 toneladas de hidrógeno al día. Eso, como les decía antes, son aproximadamente 10 gigawatts de energía renovable dependiendo del factor de capacidad, con una inversión estimada de $20.000 millones. O sea, es un tema bastante grande. Y ya tenemos, como les decía, proyectos tanto en Brasil como en Chile, en Colombia, estamos explorando en México. El otro que estamos explorando también es fuera de Latinoamérica, es Vietnam. Y lo más irrelevante, ya tenemos un proyecto que está pronto a hacer una decisión de inversión en Estados Unidos, que está en el estado de Texas. Ese proyecto lo quiero mostrar de manera muy breve, porque básicamente muestra el cómo creemos que esta industria se va a tener que desarrollar. Esto al inicio va a requerir mucha coordinación y colaboración. Son proyectos de gran envergadura que hay que bajarles el riesgo. Si uno piensa, la electrólisis es algo que existe hace mucho tiempo. El manejo del hidrógeno también. La NASA voló a la Luna con hidrógeno líquido. O sea, es tecnología existente, conocida. ¿Qué no es lo conocido en esto? La escala, la vida útil y el modelo de negocios. Y por lo tanto se va a requerir de modelos de negocio que le bajen ese riesgo a los proyectos para poder desarrollarlo, y eso es efectivamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, con este proyecto, se juntaron elementos de coordinación entre empresas por incentivos estatales. Está el IRA, que está poniendo un incentivo a que se desarrollen estos proyectos, y hay un modelo de negocio donde 2 expertos en la materia, Air Products y AES, comparten, 2 empresas americanas comparten el riesgo y el desafío de desarrollar desde la energía renovable hasta la producción del hidrógeno en conjunto, en partes iguales, ¿verdad? Pero la parte del off-take, todo el consumo, está también garantizada. Y el mismo Air Products es el consumidor del 100% de la producción. Air Products en Estados Unidos tiene hoy día una participación relevante del mercado del hidrógeno y por lo tanto ellos lo van a comercializar en Estados Unidos. Entonces se mezclan buenos elementos de coordinación que le bajan el riesgo al proyecto y que permiten que uno acelere y pueda tomar decisiones de inversión prontamente. Este proyecto se espera que prontamente tome una decisión de inversión. La idea es que sea el primer proyecto de hidrógeno verde en Estados Unidos operando en el año 2027. Finalmente, y con esto ya voy a cerrar, ¿cuáles son las oportunidades que vemos para Latinoamérica? Yo creo que si uno lo piensa esto, más que como una industria que puede generar crecimiento del Producto Geográfico Bruto, lo mira como una oportunidad.
son varios los elementos que uno puede obtener. Uno puede, primero, alcanzar los compromisos de descarbonización que tenemos. Casi todos los países de Latinoamérica y del Caribe han hecho compromisos de descarbonización. Y tenemos, por lo tanto, que descarbonizar industria que es difícil de electrificar, pero también nuestras redes de generación de electricidad. Y esta es una oportunidad para hacerlo. Por otro lado, nos permite que nuestros excedentes de energía renovable puedan ser exportados en formato de molécula. Y eso también es una nueva fuente de ingresos. Y finalmente, como yo lo decía al inicio, si uno logra hacer que la industria se empiece a instalar en nuestros países, eso puede generar una complejización de la economía que aumenta la productividad y genera trabajos de calidad y crecimiento y valor agregado. En el inicio probablemente va a haber cierta resistencia a que eso ocurra. Evidentemente las principales economías no van a querer perder la producción propia, pero probablemente se llegue a algún punto donde la cadena de valor o la cadena de producción se pueda dividir y algunas partes de la producción se hagan localmente, se evite el transporte, que es mucho más eficiente hacerlo así, evitar el transporte del hidrógeno y producir localmente algún producto que sea más fácil de transportar. Todo esto debería de poder aportar al crecimiento de los países, mejorar la calidad de vida, mejorar la distribución del ingreso, en el futuro. Es una oportunidad que hace mucho tiempo yo creo que como región no se veía, no teníamos. Y además con fines que son bastante importantes como es detener el cambio climático. Ahora, para esto hay que prepararse y hay que entender cuáles son los tiempos. Esta economía y esta industria han hecho compromisos hacia el año 2030 que tienen que cumplir. El año 2030 es casi pasado, diría yo hoy día. Cuando uno quiere desarrollar estos proyectos, el nivel de complejidad que tienen es no menor, porque primero son nuevos, no se han hecho nunca. Así que uno no puede replicar experiencias previas. Y por lo tanto tiene que primero encontrar una localización que sea apropiada. Tiene además que desarrollar un proceso de ingeniería de alta complejidad. O sea, estamos hablando de proyectos que implican varios proyectos en uno. Proyectos de energía renovable, proyectos de gasoductos, proyectos de salinización, proyectos de producción de hidrógeno, de electrólisis, que a gran escala no se ha hecho nunca. Y si uno quiere además exportar esto en algún medio de transporte, ya sea captura de CO2 para producción de metanol o síntesis de amoníaco. Por lo tanto, son proyectos que tienen una complejidad muy grande y que requieren mucho tiempo de desarrollo. Y por lo tanto, hay que obtener los permisos para eso. Tampoco la regulación está preparada para dar esos permisos rápidamente. La regulación se tiene que ajustar para eso. Y finalmente, hay dos elementos que son muy importantes. Las comunidades, las autoridades locales, el entorno, tiene que entender este proyecto desde bien temprano y asumirlo como una oportunidad. Si es que uno no lo presenta bien, esto puede transformarse en un obstáculo importante. Y por lo tanto hay que trabajarlo desde muy al inicio, desde antes de empezar con el proyecto, explicarlo, educar, involucrar, capacitar, se va a necesitar mano de obra calificada para esto y finalmente el proceso de financiamiento no va a ser fácil, va a ser complejo, no porque no haya intención de los organismos que pueden proveer financiamiento como las multilaterales o los bancos comerciales, sino que más bien por la complejidad del proceso y lo desconocido que proviene de la escala y la complejidad. Nadie ha visto nunca uno de estos proyectos funcionando por 20 años, entonces no sabe cómo va a funcionar un electrolizador por los próximos 20 años. Entonces eso va a generar incertidumbre en las etapas de financiamiento. Y después viene lo que es construcción. Estamos hablando de proyectos de gigas de energía renovable. Son proyectos de alta complejidad que van a demorar 4 o 5 años en construir. Entonces, si uno coloca todos estos elementos, además está obviamente la cadena de suministro, hoy día no existen suficientes equipos para hacer esto y etc. Entonces, si uno coloca todo esto en el paquete, uno se da cuenta de que el 2023 empezar, puede que hasta ya sea tarde, si quiere estar en el 2030 con esto funcionando. ¿Cuáles son los principales, por lo tanto, elementos en este tema? Para ir cerrando, competitividad de la energía. La energía tiene que ser de bajo costo. Hay que tener economías de escala en el CAPEX de la electrólisis. Tenemos que promover que la demanda se adapte
al consumo, vale decir, el transporte marítimo tiene que desarrollar las máquinas para poder usar el metanol o el amoníaco o lo que sea como combustible. Y finalmente, tienen que haber elementos de financiamiento y de incentivos para que esto pueda despegar. Esa es toda la cadena de valor, desde el suministro hasta el uso final del producto. ¿Cuáles son los principales escollos que hay que saltar hoy día? Yo diría CAPEX en la electrólisis, la ubicación de los proyectos, que sean compatibles con las estrategias nacionales de conservación y que además tengan los recursos suficientes y que sean armoniosas y que le agreguen valor a las comunidades. Por lo tanto, la localización va a ser muy importante. El otro tema, eso básicamente es planificación territorial, eso, Renewable Locations. El costo de los combustibles fósiles, que en la práctica sigue estando subsidiado. Estamos frente a un cambio climático evidente y hay muchas industrias que usan los combustibles fósiles sin asumir el impacto que están generando. Y finalmente, los marcos regulatorios para todo, para normas de seguridad, para uso, la red eléctrica, las certificaciones. Entonces, hay 4 escollos que uno los puede agrupar así, pero que cuando uno los desmenuza tienen una complejidad importante, que hoy día se está trabajando sobre todos ellos. Entonces, si uno los mira con un poco más de detalle, ¿qué es lo que uno debería hacer? No voy a leer cada una de estas slides, sino que son 3 o 4 slides, pero básicamente tenemos que coordinarnos con autoridades, con comunidades y en la misma industria para poder desarrollar estos proyectos de alto impacto, de gran escala, que pueden ser muy beneficiosos y que si no son bien entendidos y bien abordados desde bien al inicio, pueden ser complejos de manejar. Tenemos también que trabajar en conjunto, sectores públicos y privados con las comunidades para ajustar la regulación, para obtención de permisos, para reglamentos de seguridad, para generar incentivos. Por ejemplo, en Colombia está la ley 1715 que permite reducción de impuestos en este tema. Probablemente uno debería mirar lo que se hizo ahí y ver si uno lo puede replicar en otras regiones o en otras partes. También la coordinación va a ser importante para la reducción del CAPEX. Hoy día la escala es un tema importante. Si uno lograra coordinar los proyectos de manera eficiente para asegurar producción de gran escala a largo plazo, probablemente los costos bajarían de manera importante. Pero también sería bueno el ver cómo uno puede coordinar de alguna manera para que esto se produzca algunos incentivos que se están dando. Por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, el IRA lo que hace es incentivar el desarrollo de la industria local para la producción del hidrógeno. Cuando hablo de la industria local, incluso la industria del acero. O sea, si yo consumo acero producido localmente, genero con eso electrolizadores que producen hidrógeno, ese hidrógeno obtiene un subsidio. Sería bueno ver si eso se puede, por ejemplo, extender a otros países de Latinoamérica y el Caribe que utilicen acero producido en Estados Unidos, como ejemplo, y que obtengan algo de incentivo para que se puedan desarrollar esos proyectos fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, por empresas americanas que hagan eso, ¿verdad? Y finalmente, el financiamiento. El financiamiento hoy día está muy, muy ávido de querer financiar estos proyectos, pero adelantamos que va a ser complejo cuando nos enfrentemos a cómo garantizar que los proyectos van a operar con la eficiencia que los modelos están utilizando en un periodo de 20 años, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que la vida útil de estos equipos en esta escala va a funcionar? Entonces, van a haber temas importantes donde se va a requerir de alguna manera garantías estatales, como ya se está haciendo en algunos países, para que el financiamiento fluya en ese sentido. Y también hay temas de marcos regulatorios. Estos son proyectos a 20, 30 años, por lo tanto la invariabilidad tributaria o la estabilidad de los marcos regulatorios va a ser muy, muy importante para estos proyectos. Conclusiones. Hay una oportunidad muy importante en las Américas. Tenemos el potencial, pero tenemos que actuar hoy día. Y las líneas de acción son básicamente manejo de los stakeholders, ajuste regulatorio, coordinación para lograr que los CAPEX se reduzcan y finalmente comenzar a resolver el cómo vamos a manejar el financiamiento. Simplemente decir, esto es riesgo tecnológico
conocido en una menor escala. Las plantas producen hidrógeno de la misma manera que queremos producirlo nosotros hoy día. Sol, energía solar, agua, el proceso de fotosíntesis, en nuestro caso la electrólisis, producción, ¿verdad?, de hidrógeno, y se almacena el hidrógeno en el crecimiento de la planta. Esta es una carrera de largo aliento, no es de corto aliento. Hay que partir ya, va a ser larga. Y el proceso ya partió. Y los adelantados ya están moviéndose muy rápido en este tema y por lo tanto, como país, como región, si no actuamos pronto, probablemente podemos quedarnos afuera dependiendo de cómo evolucione. Yo creo que son bajas las probabilidades, valga decir, porque si bien hoy día se proyecta que la producción de hidrógeno es más de lo que se va a consumir, lo más probable es que eso esté relativamente balanceado en el futuro. Con eso terminé. Pensaba demorarme 40 minutos, pero como le adelanté a Julio antes, yo cuando empiezo a hablar, cuesta parar. Pero bueno, no sé, No, tratemos de resolver preguntas. no, muchísimas gracias, Luis. Excelente exposición. Y evidentemente las preguntas no han escaseado. Vamos a ver cómo resumimos. Tengo preguntas aquí por varios canales. Principio, una de las preguntas que nos hacía Edgar Guzmán sobre el hidrógeno en Panamá, el rol del hidrógeno en Panamá. Hablaba de qué perspectiva ves del uso de hidrógeno en el transporte marítimo y agradecía también, por supuesto, por la charla del día de hoy. Perfecto, gracias por la pregunta. Yo creo que la Estrategia Nacional de Panamá está bien enfocada. Tienen un objetivo de producción local de 2 millones de toneladas hacia el año, creo que 2040, lo que es desafiante, por todo lo que explicaba antes, pero yo creo que el principal potencial de Panamá está en transformarse en un centro logístico en el cruce del canal. El cruce del canal de Panamá va a ser muy importante. El transporte marítimo está siendo forzado a descarbonizarse en la práctica. La IMO, que es básicamente la Organización Marítima Internacional, ha sido hasta ahora tímida en definir cuál es el nivel de descarbonización que quieren, pero es básicamente porque están tratando de prepararse y entender. Probablemente van a ser más agresivos más adelante, pero a pesar de eso, la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, ya lo está forzando y por lo tanto lo están incluyendo en los programas en los impuestos al CO2 estándares que tiene Europa. Eso va a ir muy rápido. Hay barcos que ya, compañías como Maersk, que ustedes mencionaron, ya anunciaron de que van a empezar a operar con barcos con metanol, pero también la industria del amoníaco, que era algo que se esperaba más hacia el año 2040, se adelantó muchísimo. Como yo les decía, hace una semana atrás se firmó un MOU que en la práctica es la puesta de la primera orden para un barco, un Supramax, que básicamente es un barco de 50.000 toneladas de deadweight, que van a transportar amoníaco y el barco ya está que van a transportar cobre, pero van a usar amoníaco como combustible. Ese barco ya está diseñado y ese barco ya tiene, los problemas eran el motor lo desarrolló EMAN, eso ya está listo. El otro era el volumen del estanque, lo resolvieron con estanque externo. El otro problema era los protocolos de seguridad usando amoníaco en la casa de máquinas, también ya está en proceso de ser solucionado, y por lo tanto en el 2025 va a estar el primer barco y se estima que en el 2028 van a haber 15 de esos barcos ordenados por una sola empresa. Y es probable que eso se acelere. Eso va a ocurrir en la mayor parte de las industrias para el transporte marítimo, porque Europa va a empezar a considerar las emisiones de CO2 en el transporte. Lo mismo va a hacer Japón. Y por lo tanto, cuando eso ocurra, el cruce del canal se va a llenar de barcos que van a tener necesidad de búnker, de o metanol, o amoníaco, o lo que sea. Y eso le da una posición privilegiada a Panamá para capturar eso como un centro logístico. Hoy día ya son un centro financiero, son un centro logístico. El principal ingreso que tiene el país viene del canal de Panamá, y agregarle a esto la distribución de combustibles como bunkering va a ser súper importante para el país. Yo creo que eso tiene mucho futuro. Excelente, excelente. Gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Qué opinión te merecen las aplicaciones con celda de combustible que utilizan hidrógeno verde como combustible? Sí, a ver,
En términos generales, las celdas de combustible es la manera de electrificar el uso del hidrógeno, ¿verdad? O el transporte en general se ha utilizado. Yo no sé si la pregunta está enfocada porque es bastante general, que me parece en términos de eficiencia o me parece en términos de aplicabilidad. Yo diría, va a depender de la industria a la que apunte. Por ejemplo, la minería, hoy día se ha detectado que el uso de celdas de combustible a gran altura, en ambientes con mucho polvo, prácticamente no funcionan. La industria se tiene que desarrollar ahí. Si uno lo piensa para la generación de electricidad, celdas de combustible de gran escala que puedan reemplazar hoy día generación térmica de cientos de megas, hoy día eso todavía no existe. Las celdas de combustible tienen que desarrollarse, probablemente esa industria se va a desarrollar. Hoy no existe esa necesidad, pero es mucho más eficiente hacer eso que quemar el hidrógeno mezclado con carbón, por ejemplo. Entonces, probablemente eso vaya a ser un desarrollo futuro. Donde hoy día sí está funcionando y bastante bien, en el transporte de media y baja escala, ¿vale? Es decir, vehículos, camiones de largas distancias. Cuando uno piensa en camiones de transporte de larga distancia que no pueden detenerse a cargar su batería por muchas horas, entonces aparentemente la solución de hidrógenos con celdas de combustible funciona bastante bien y tienen un buen rendimiento en términos generales. No sé Excelente. si con esto respondo la Otra, pregunta. sí, tú comentabas sobre las implicaciones geopolíticas, ¿no? Y aquí hay una pregunta que indica eh, ¿cuál es tu opinión sobre qué implicaciones geopolíticas tendría la economía de hidrógeno, el desarrollo de hidrógeno, con respecto a lo que se tiene hoy en día en comparación con los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, hoy día los combustibles fósiles están altamente concentrados. Están concentrados en el Medio Oriente, ¿verdad? O Rusia. Entonces, Europa, por ejemplo, fuertemente dependiente de estos dos orígenes. En este caso tienen la oportunidad de que esto sea más diversificado. Y de hecho los programas que han estado desarrollando tanto Japón, Corea como Europa, que son los países más dependientes de las importaciones, o las regiones más dependientes de importaciones, han tratado de privilegiar a través de sus programas la diversificación de esto. Vale decir que el hidrógeno que se utilice o para la industria o como combustible no provenga de una sola región que pueda en el futuro estar capturada y que no le pase lo que les pasó con Rusia, por ejemplo, que pasaron un invierno bastante duro y todavía siguen en el problema de cómo resolver el suministro de gas de Rusia. Y eso se ha materializado en la práctica con que los programas de incentivo que han desarrollado están orientados a que se desarrollen proyectos en Australia, en Latinoamérica, en África, en el Medio Oriente. Entonces, eso es básicamente lo que se espera que hagan las principales economías en términos de diversificación. Perfecto. Últimas dos preguntas. Me hace una pregunta sobre cuál es el potencial real del hidrógeno verde para reemplazar combustibles fósiles en la matriz energética global. Creo que de la charla tuya habló mucho, pero podrías hacer un resumen rápido y cuánto tiempo podría llevar a alcanzar este objetivo. Sí, yo como lo decía en la charla, el hidrógeno no es la bala de plata, no es la solución a todos los problemas, va a ser parte de una solución mucho más compleja. Probablemente la electrificación va a ser más importante en términos globales, pero en la industria que es difícil de electrificar, como la producción de acero, la producción de cemento, los fertilizantes, en ese tipo de aplicaciones probablemente el hidrógeno va a ser fundamental. ¿Qué tan rápido va a ocurrir? Antes del 2030 no vamos a ver volúmenes reales que estén descarbonizando la industria, por lo que yo explicaba también dentro de la presentación. El periodo que requiere esto para obtener la información y desarrollar los proyectos. Pero solo a modo de ejemplo, el transporte marítimo, que es súper importante para Panamá, en el año 2019, cuando empezamos a mirar este tema, habían gráficas que decían que el transporte marítimo se iba a descarbonizar con amoníaco en el año 2040 y que el gas natural iba a ser el combustible de transición hasta ese año. Y hoy día vemos, y eso significaba que el hidrógeno entraba en el año 2040 más o menos. Hoy vemos que en el año 2025 van a haber barcos reales funcionando con hidrógeno. O sea,
la aceleración que tuvo el tema fue muy grande. Yo me atrevería a decir que esa tendencia va a seguir y va a depender de la urgencia que vean las principales economías y de la sensación que tengamos como sociedad de lo que está haciendo el cambio climático. El cambio climático está presionando muy fuerte a todas las autoridades. Si ustedes se fijan en todas las campañas políticas, en todas las elecciones, cosa que no se hablaba hace 10 años atrás nunca o no tenía la misma relevancia hoy día. El cambio climático tiene mucha importancia y por lo tanto lo más probable es que esto se acelere. En resumen, no es la bala de plata, sí probablemente sea la bala de plata en industrias de difícil electrificación y ya estamos viendo aceleración en este tema. Yo creo que el año 2030 vamos a ver aplicaciones reales y vamos a ver un crecimiento exponencial en el tema después de eso. Muy claro, Luis. Yo creo, la última pregunta ya para cerrar, nos hacían, Carlos Caballero preguntaba si conoce algún proyecto que esté usando energía nuclear para la producción de hidrógeno. Yo no tengo conocimiento en este minuto. Puede que haya algo en desarrollo, pero a ver, Europa ya aceptó que la energía nuclear sirva para el hidrógeno de bajas emisiones. O estaba en discusión. Europa es muy complicado, tiene una trama burocrática muy compleja. Por ahí tenía una lámina que mostraba todos los Delegated Acts que tiene. Es probable que en Europa una de las maneras de hacer la transición sea utilizando energía nuclear. Pero yo hoy día no tengo conocimiento de alguna planta que esté produciendo hidrógeno en base a energía nuclear directamente. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que ha sido bastante clarificador y eh, ha sido muy interesante la charla y las preguntas que nos han hecho llegar cada uno de los miembros. Definitivamente es una economía que está en pleno desarrollo, unas tecnologías emergentes que probablemente van a cambiar la matriz energética global y va a impactar bastante a la región por el potencial que tiene, como tú bien me indicaste. Panamá particularmente tiene una posición privilegiada para ubicarse como un player importante en la logística de este tipo de combustibles o vectores energéticos. Algunos me han corregido cuando he hablado de combustibles justamente. Pero la verdad es que te agradecemos muchísimo, Luis, nuevamente por tu disponibilidad, tu tiempo, 1 hora y media, ya hemos llegado al límite de la charla del día de hoy. Y nada, y con eso agradecerle a cada uno de ustedes por la compañía, a nuestros patrocinadores, a Panamá, Chevron, KPMG, Johnson Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway y Global Bank por su patrocinio y soporte. Y les invitamos, como de costumbre, a que nos visiten, nos sigan en la página empresarial de LinkedIn y estén atentos a la publicación de la charla para aquellos que deseen volver a revisar y repasar el material nuevamente, ¿no? Muchas gracias a todos, excelente semana. Gracias, muy amable. Gracias, Que estén muy bien. gracias a ti, Luis. Chao. Gracias.